Buenos días, amados televidentes. Reciban un cordial saludo del movimiento gnóstico cristiano universal ISMESH, rescatando valores a través de su programa Gnosis, Conócete a ti mismo, el mayor saber por excelencia. Le damos las gracias por sintonizarnos este 11 de septiembre del 2016, un día en que se conmemora una fecha importante y que vamos a hacer un enfoque en cuanto a esto. 11 de septiembre del 2001 ocurrió el atentado contra las Torres Gemelas en Estados Unidos. Ya hace 15 años de este hecho, pero todos lo recordamos como si fuera ayer. Hoy entonces, volviendo a analizar dicha situación, vamos a darle un enfoque diferente. Tantas muertes, tanta miseria de muchas personas internas, de esas personas que realizaron esos actos. Vamos a decir, tanto dolor para los familiares, tanta destrucción física de lugares, edificios, o sea, hubo un sinnúmero de cosas, una destrucción masiva, tanto externa como interna para los seres humanos, porque incluso las personas que no estuvieron allí, de una forma u otra también fueron afectadas, cuántas personas con problemas psiquiátricos, cuántas personas con problemas emocionales, etcétera. Pero vamos a darle un enfoque más importante. ¿Cuál fue la causa de que se realizara dicho atentado, dicho ataque terrorista? Son los defectos psicológicos, es ese ego humano dentro de cada de uno de nosotros, esa ambición, ese deseo de poder, ese amor propio, entre dos líderes, entre dos naciones distintas. Si el ser humano cambia de una forma radical, se transforma en virtudes, dejando atrás esos defectos psicológicos, ese ego, esos pecados capitales, tanta destrucción de cualquier forma no existiría. Depende de usted, amigo televidente, depende de nosotros, depende de cada ser humano cambiar internamente para evitar esa destrucción masiva que está ocurriendo hoy en día de cualquier forma. Nosotros muchas veces contribuimos al hambre, a la deforestación, a un sinnúmero de cosas que no le prestamos atención, pero están ahí y nos afectan aunque no nos demos cuenta. Entonces, hoy conmemoramos ese día y le llamamos a la reflexión para que podamos realizar un cambio interno. Aquí a mi derecha se encuentra el señor Francisco Sánchez, que va a formar parte de nuestro elenco del día de hoy. Muy buenos días. Dándole esa maravillosa bienvenida a todas esas personas que hacen ese súper esfuerzo por sintonizarnos, aunque sabemos que esa segunda naturaleza que está dentro de nosotros no quiere escuchar estos programas para enaltecer los valores internos. La mayoría de nosotros lo que queremos es la chercha, queremos la bacanería, como dicen vulgarmente por ahí, y todo lo que sea en relación para enaltecer los valores siempre ha sido desechado por la humanidad. Lo vemos en todos los lugares, lo vemos, como dice, a flor de piel. Y vemos los resultados que hay. Como el ser humano no se ha querido dejar domar, dice en Santiago, que órgano tan pequeño como es la lengua, que nadie lee esa parte en la Biblia, y el hombre todavía no ha podido domar su lengua. Ha domado leones, tigres, serpientes, todo lo ha domado, pero no ha domado su lengua. Entonces nosotros con este conocimiento queremos que el ser humano aprenda, o aprendamos cada uno, porque estamos en el camino de ese aprendizaje, de que podamos domar, miren, ese órgano, nuestra lengua. Esa lengua enciende guerra, enciende miles de muertes. Esa lengua que tenemos nosotros, como no es dominada por el ser, por Dios que está dentro de nosotros mismos, sino que el egoísmo, que está, la codicia que está dentro de nosotros, es quien domina esa lengua. Entonces aquí vamos a amarrarnos esa lengua, vamos a aprender a dominar esa lengua para que podamos cambiar y así podemos transformar nuestra sociedad. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa. Exactamente. Entonces vamos a pasar a nuestra frase del día de hoy, siempre iniciando nuestro tema con una frase importante y que va a dar paso, hoy va a ser el inicio de nuestro tema. Y dice lo siguiente: no permitas que el dulce sueño se deslice bajo tus ojos antes que hayas examinado y meditado cada una de las escenas del día. Esta frase es de Pitágoras. Pitágoras va a ser nuestro tema del día de hoy, este gran iniciado. Pero vamos a reflexionar primero con esta frase. No permitas que el dulce sueño se deslice bajo tus ojos
antes que hayas examinado y meditado cada una de las escenas del día. Es decir, que a cada noche antes de acostarnos, y no solamente antes de acostarnos, en cada momento, en cada instante que usted pueda dedicarse un momento para sí mismo, hay que realizar un retrospectivo del día que está ocurriendo o del día que ya ha pasado. Antes de usted acostarse, debe de analizar sus acciones de ese día, los defectos que florecieron en usted, los errores que cometió, los percances, los obstáculos, también qué le brindó felicidad, por qué X situación le brindó o no le brindó felicidad. Todo eso debemos de analizarlo durante el día. Cómo yo interactué con mis compañeros, con mi familia, si di lo mejor de mí en el trabajo, qué yo sentí internamente mientras estuve trabajando, mientras estuve dialogando, mientras estuve comiendo, cómo se mantuvieron mis pensamientos. Todo eso debemos de realizarlo a diario antes de acostarnos, antes de dormir. Si cada día nosotros pudiéramos hacer un poquito de esto, créame que nos convertiríamos en mejores seres humanos. Si usted en la noche se da cuenta de que le habló mal a su madre, de que no dio lo mejor en el trabajo, de que pudo haber hecho X acción y no la hizo por pereza. O sea, todo eso usted lo medita y lo reflexiona. Y para el día siguiente se supone que la lógica de todo esto es que usted no vuelva a cometer esos errores. Que usted ponga en pie esa práctica de mejorar. Y Pitágoras entonces nos llevaba ese mensaje de cada día ser mejor. Y por eso este programa del día de hoy está dedicado a este ente histórico, este gran iniciado, filósofo matemático, que fue considerado el primer matemático puro. Este llevó un mensaje a toda la humanidad que muchos desconocemos. ¿Y por qué hemos traído entonces a Pitágoras? Si se dan cuenta, en el domingo pasado nosotros hablamos sobre el Krishna y por un tiempecito en adelante vamos a ir hablando sobre grandes iniciados. ¿Por qué estamos trayendo esos grandes iniciados? Para que usted entienda, amigo televidente, que durante toda nuestra vida, todas las épocas, siempre ha habido personajes, entes históricos importantes que han llevado un mensaje de salvación. Un mensaje muy parecido al del Cristo, muy parecido al de nuestra Biblia Sagrada. Un mensaje que nosotros debemos de captar. Para muchos dirán que Cristo, que Jesús es una historia de las personas y que no existía en verdad y que es una forma de nosotros domarnos e ir, vamos a decir, por el camino recto. ¿No quiere creer en Jesús el Cristo? Ese es su problema. Su problema, que usted crea o no crea, no significa que sea verdad o deje de ser verdad. Pero, entonces, vamos a ver todos los historiadores hacia atrás, vamos a ver todos esos iniciados hacia atrás. Ya tenemos al Krishna, no hemos hablado aún del Buda, pero estuvo el Buda, tenemos a Pitágoras, Aristóteles, etcétera, muchísimos personajes, para que usted vea que entonces no todo solamente fue Jesús el Cristo que trajo el mensaje. Sabemos que Él fue el mayor, grande Cristo, es el más grande y el que trajo el mensaje tal cual, directo. Pero Dios nunca nos deja solo en ninguna época de la vida, siempre nos manda más mensajeros para que nos den la palabra. Y entonces nosotros muchas veces lo que hacemos es que cerramos nuestros ojos y no escuchamos y hacemos caso a lo que no deberíamos de hacer. Entonces, por eso hemos traído a Pitágoras, para que usted entienda, amigo televidente, que el mensaje de Dios ha estado ahí todo este tiempo, a través de cada personaje que le iremos trayendo. Y como ya mencioné, entonces Pitágoras fue un ser humano, un iniciado, un filósofo, un matemático, que formó lo que es la escuela pitagórica, en la cual vamos a ir hablando más adelante, pero el punto céntrico de todo esto se basaba principalmente en una naturaleza religiosa. Sin embargo, también trataban lo que era la medicina, cosmología, astronomía, también trataba la política, la ética, la educación a los niños. O sea, se basaba en todo. Tenía un enfoque para todas las partes de la vida de la sociedad. Entonces también este personaje sabemos que nació aproximadamente entre los 570 y 580 años antes de Cristo, en la cual tuvo un padre que era un comerciante sumamente rico y su madre, la cual se llamaba Partenis. A esto se le había prometido un hijo que iba a ser recordado y que iba a ser muy necesitado por todos los hombres y por todos los tiempos. Y así fue.
Este fue un iniciado que dejó un trayecto que todos deberíamos de conocer y por eso es que lo estamos trayendo. También entonces mencionamos aquí que sus padres lo introdujeron de forma temprana, de forma precoz a lo que era la sabiduría, incentivándola a seguir este camino. Tuvo diferentes maestros en diferentes lugares, en Egipto, en la misma Grecia, etcétera. Podemos ver que él viajó en Babilonia, etcétera, en muchísimos lugares para formarse como un iniciado. Sin embargo, tuvo de maestro a Tales de Mileto, también a Anaximandro de Mileto, muchísimos seres que son importantes. Sin embargo, aún así, dentro de él quedaba esa gana de escudriñar, de buscar un poquito más, pero buscar un poquito más ¿de qué? De ese camino de verdad, de ese camino recto, ese camino directo hacia el sol Cristo. Entonces, ese es el enfoque de nuestro programa del día de hoy. Y vamos a iniciar entonces con nuestro segmento de salud, enfocado también en lo que sería Pitágoras. Si el señor director es tan amable de colocar el segmento de salud. El segmento de salud es en cuanto a un descubrimiento de Pitágoras, las leyes de los intervalos musicales regulares. Y usted se preguntará, ¿por qué la música tiene que ver con el segmento de salud? Y como hemos traído en otro programa, la música es sumamente importante a su salud. La música le afecta a usted en todos los sentidos, principalmente a nivel emocional. Y vemos entonces que los aportes de Pitágoras, principalmente en la medicina, tuvieron que ver con la música, ya que los pitagóricos tomaban en cuenta la música y la tenían como un valor ético y medicinal, que él incluso Pitágoras iniciaba vamos a decir, la educación de sus discípulos a través de la música por medio de ciertas melodías y ritmos, gracias a los cuales él entendía que sanaba los rasgos de carácter y las pasiones de los hombres, es decir, que a través de la música nosotros podemos transformar nuestros rasgos de carácter. A través de la música, del ritmo, de la melodía, nosotros podemos lograr un estado, vamos a decir, de paz, de equilibrio. Es decir, eliminar esos defectos psicológicos que hacen que nuestro carácter sea de forma negativa. Esas pasiones animales, ahí tenemos la ira, ahí tenemos la envidia, el orgullo principalmente. Señores, la ira, ya hemos mencionado en programas anteriores, la misma tristeza que nos afecta emocionalmente y afecta entonces la salud. A través de la ira, una persona muy airosa puede tener lo que sería sufrir de hipertensión. Pero si usted llega a un punto de equilibrio entre la música y usted, que es lo que quiere plantear Pitágoras, entonces usted puede, vamos a decir así, ir meditando, porque ese es el punto, meditando sobre esa ira a través de esa música, y eliminar esa ira le ayuda a usted en su salud, a eliminar esa hipertensión. Hemos dicho también en programas anteriores cómo la diabetes se relaciona mucho con la irritabilidad, etcétera, etcétera. O sea que no podemos ver vamos a decir, la música aparte de lo que sería la parte de medicina. Pero también tenemos que para Pitágoras, la música traía la armonía entre las facultades del alma. Por eso entonces, como menciona ahí en televisión, en nuestra pantalla, la música nos alimenta espiritualmente, porque debemos de entender que la medicina ordinaria combate los males del cuerpo, obrando sobre el cuerpo, pero la medicina, vamos a decir que tiene que ver con la parte esotérica, la medicina realmente de Pitágoras y de nosotros, a través de este programa del Cristo, etcétera, busca obrar directamente sobre el alma del enfermo, sobre ese cuerpo astral y también, claro está, en segunda instancia sobre su cuerpo físico. Entonces, por eso decimos que hay que ir más allá. La salud no solamente está en el cuerpo físico, hay que ir a los otros cuerpos que el ser humano posee. Y por eso entonces hemos dedicado esta parte de la medicina a vamos a decir, este aporte tan importante que ha realizado Pitágoras, solamente con la música, en este detalle, porque realizó muchos aportes.
vean como algo tan sencillo puede ayudarnos a nosotros en un sinnúmero de cosas. Entonces, ese sería en cuanto a nuestra parte del segmento de salud, esperando que hayan podido entender un poquito aquí sobre esto. Para que vean que la vida de Pitágoras se reflejó en todas las partes. Así vamos a ir haciendo con el segmento político y con nuestra parte social, etcétera, etcétera. Entonces, ya mencionamos que Pitágoras nació en Soma, Grecia, entonces que nació en alrededor de los 570, 580 años antes de Cristo, que fue un gran iniciado, que tuvo sus padres, que era un hombre muy rico, y su madre también, los cuales ya sabían que iban a tener un hijo que era un iniciado, y que le adentraron en la vida de la sabiduría desde una edad muy temprana, que tuvo diferentes, vamos a decir, maestros, y que a través de sus enseñanzas en toda la vida, él fundó entonces lo que sería la Escuela Itálica, un proyecto sumamente importante en el cual nos vamos a adentrar, y es ahí nuestra parte social entonces para continuar. Si el señor director está amable de colocar en pantalla nuestra parte social, en la cual podemos ver que Pitágoras, entonces, su aporte fue fundar esa escuela itálica, la cual, como mencioné, fue un proyecto para fundar una escuela tanto científica como iniciática, y tenía 2 clases de discípulos en su escuela. Y como siempre hay 2 clases de discípulos en todas las escuelas, vamos a decir discípulos para nivel público y los iniciados. En esta escuela siempre se aconsejaba lo que es la obediencia, el silencio, la sencillez de vestir, tan importante, que también lo vamos a resaltar más adelante. Y en las posesiones, también la sencillez en cuanto a todos esos bienes. El hábito del autoanálisis, como mencionamos al inicio, usted analizarse, hacer un retrospectivo, meditar. Y muy importante también, sobre la inmortalidad y la transmigración de las almas, que hablamos sobre esto el domingo pasado en cuanto al tema de Krishna. Y aquí menciono un segundo punto muy importante, que es la estrecha conexión entre la matemática, la educación y la ética. Para los pitagóricos, los números eran sumamente importantes, las cosas son números, al fin y al cabo. Y se observa esta relación con el cosmos, con la astronomía, con la música, como ya mencionamos, cuando vamos a decir lo que estamos mencionando en la parte de salud. Los números se encuentran en todo, absolutamente en todo, aunque usted, amigo televidente, no lo quiera creer. Entonces, ellos cultivaron esa parte de los números, que llegó a ser para ellos el principio crucial de toda proporción, de todo orden, de toda armonía en el universo. Y en la parte de la geometría, entonces, continuando, podemos ver que hizo el descubrimiento que todos conocemos, que nos han enseñado en las universidades, que es el teorema de la hipotenusa o el teorema de Pitágoras, en la cual menciona que un triángulo rectángulo, la suma de los 2 cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Todo de alguna u otra forma hemos trabajado en esto en la universidad, incluso algunos tal vez hasta en la escuela. Pero esto es para que veamos que él también hizo aporte en las matemáticas, por eso se consideró el matemático más puro. Fue un científico en todo el sentido de la palabra, y la matemática para él, como mencionamos, se encontraba en todo, en el mismo origen del universo, el mismo origen del hombre, el mismo origen de los animales, de las plantas, etcétera. Y a cada número para él tenía una simbología importantísima. Cada número definía un principio, una ley, una fuerza activa del universo. Para él el número 3 es una ley que construye las cosas, desde el animal, desde el hombre y desde el mismo universo. Los primeros números, lo que son 1, 2, 3 y 4, si los sumamos formaba el número 10, que para él también era un número sumamente importante, considerándolo entonces un número perfecto, ya que entendía que traía todos los principios de la divinidad evolucionados, y más que si sumamos 1 más 0, nos va a dar 1, y volvemos entonces al origen de todo, el 1. Entonces vemos cómo él todo lo simplificaba, o vamos a decir así, lo representaba a través de los números. Pero al final, claro está que tenía su enfoque religioso, su enfoque esotérico, y a él un día le preguntaron lo siguiente: ¿cómo conocer al uno? El uno entonces viene siendo el espíritu que se mueve por sí mismo, que es el inmanifestado, ese que está en secreto dentro de usted. Y él respondía: ¿cómo así aproximarse a él? ¿Si ha visto a alguien jamás al dueño del tiempo?
el alma de los soles, manantial de las inteligencias. Y confundiéndose con Él es como se penetra en su esencia, es decir, haciéndonos uno con ese manifestado. Es que nosotros podemos en verdad llegar a conocerle. Vuestro propio ser, vuestra propia alma, ¿no es un microcosmo? Y ya podemos retirar la imagen aquí. Todos sabemos que el universo es el macrocosmo. Nosotros entonces venimos siendo ese microcosmo. O sea que todo lo que está afuera, en síntesis, está dentro de nosotros. Y si nosotros somos ese microcosmo, estamos llenos de las mismas tempestades, de las mismas discordias, de los mismos problemas que existen en el mundo. Y la causa y el origen de todo eso entonces está dentro de nosotros. Esa misma tempestad, esos mismos problemas están dentro de nosotros. Pero el llamado es a realizar una unidad de armonía, tanto afuera como es adentro, para entonces nosotros poder así tomar conciencia de todo lo que nos rodea. Tal vez para usted, amigo televidente, es un poco confuso entender todo esto, pero en síntesis lo que le estamos queriendo decir es que para usted volver a su Padre, que para usted poder volver a su Dios, todas esas tempestades, todos esos defectos, todos esos problemas que a usted le están ocurriendo a nivel externo, es porque lo tiene a nivel interno. Y hasta que usted no elimine todos esos aspectos negativos dentro de usted, no podemos esperar que nuestro exterior mejore y por tanto no podemos decir que le vamos a ver la cara a Dios. Debemos hacernos uno con Él, porque sabemos que Dios Padre está dentro de todos y cada uno de nosotros. Entonces ve ahí como Pitágoras, igual que el Cristo, hacía este llamado de volverse uno con el Padre. Y en la Biblia todo es simbología, todo es número, que en nuestro segmento bíblico más adelante vamos a poder ir viendo esto. Vamos a darle un paso aquí a mi compañero para que nos siga hablando de esta vida tan importante de Pitágoras y cómo él fue a Egipto y a los diferentes lugares a instruirse. Bien, ahí vemos como en cada tiempo, en cada época, vemos que siempre sale en nuestras historias una persona sobresaliente. Entonces, en nuestra época vemos que, por ejemplo, ya en esta era de Acuario está el venerable maestro Samael, que entregó esta doctrina para que podamos nosotros como seres humanos buscarnos a sí mismos. Así ha pasado en toda la antigüedad. Entonces nosotros, porque no escuchamos la voz de nuestro corazón, sino que escuchamos la voz del egoísmo de nosotros mismos, simplemente analizamos que lo que hemos estudiado, que lo que nos han dicho nuestro papá, nuestra mamá, lo que nos ha dicho el vecino, lo que hemos investigado porque lo hemos leído, que otra persona lo ha dicho, que no nos consta a nosotros, ya nosotros estamos afincados en esa parte. Por eso vemos que pensamos que X religión es la que nos va a salvar. Y querido televidente, ninguna religión salva a ningún ser humano. Son sus obras, sus hechos, su vida sabiamente vivida. Es el autoconocimiento de sí mismo que cada quien emana desde su interior. Es decir que, porque usted esté en X religión, como dicen mucha gente que lo he escuchado, tal religión de fulano no sirve. No, nosotros los estudiantes gnósticos, ni siquiera nosotros mismos que estudiamos el conocimiento gnóstico, que es el conocimiento de sí mismo, ni siquiera nosotros podemos decir que estamos salvos. Si no hacemos la obra de nosotros destruir todos esos elementos negativos que están dentro de nosotros mismos, no vamos para ningún lado. Entonces vemos cómo surgen esos grandes filósofos, pero no son grandes filósofos nada más como lo ve la gente, que Pitágoras fue un matemático y ya, porque muchas personas lo ven, que es un matemático en aquella época que sabía mucho y se defendía. No, fue una persona que vino a revolucionar, que vino a cambiar ese ambiente, que vino a transformar una sociedad, y como vemos pasó mucho trabajo, porque él, como decía aquí nuestra compañera, nace en una casa con una posición económica muy buena. Su padre viaja por muchos lugares del mundo a través de muchas prendas preciosas, la cual pule y pone con un brillo excelente para vendérsela a los grandes jerarcas. Y él mismo, Pitágoras, el mismo padre, le dice que asimismo el hombre debe de pulirse. Como esa piedra está rústica, mal formada, así mismo estamos nosotros rústicos, mal formados, y debemos de pulirnos
para que podamos obtener un mejor valor, pero no ante nuestra sociedad, sino ante Dios nuestro Padre. Y ahí inicia Pitágoras, incluso llegó a dar un par de viajes con su padre y a ver toda esa grandes esculturas y todos esos grandes conocimientos que se plasmaban en otros países, y eso lo motivó a que él pudo dar ese gran paso. Y ayudado por su padre, en algunos aspectos, pudo él hacer su recorrido, porque anduvo muchas ciudades, muchos pueblos, en busca de ese conocimiento. Y en una de esas búsquedas se inició con ese primer maestro que se llama Perécide. Ese maestro le dice a él la importancia de que el alma que está dentro de nosotros mismos no tiene ni principio ni fin. Y ahí nace esa motivación de él seguir buscando. Él le dice que los seres humanos siempre se han quedado dándole valor simplemente a este cuerpo físico y nunca se han preocupado por pulir esa alma que está dentro. Y eso lo motivó a seguir haciendo sus recorridos después de haber conocido a ese maestro para poder llegar, porque se había dicho que en Egipto era que estaba ese conocimiento esotérico donde él podía desarrollarse más internamente. Luego pasa a un segundo maestro, el cual relata esas historias, que es Tales de Mileto, lo cual le enseña y le dice muchas cosas sobre lo que, incluso sobre lo que son los astros, sobre cómo se formó el universo, y ahí también surgen más ideas, más entusiasmo sobre él, y ya conoce también a Anaximandro, otra persona que lo motiva con lo que es, le habla sobre lo que es la reencarnación, y él se siente motivado y decide a través ya de ese recorrido, porque recorre mucho en todo su camino, no como nosotros que queremos las cosas regaladas, que nos lleven el conocimiento a la casa. Nos lo llevan a la casa, nada más tenemos que colocar un control de la televisión o un clic y tenemos todo el conocimiento en internet. Pero somos tan perezosos, estamos tan egotizados, que ni así le hacemos caso. No, le hacemos caso al billete. Entonces Pitágoras pasó tanto trabajo, tuvo que ir a Egipto, y en ese recorrido, como tenía tanta influencia su padre, el jefe o el gobernador de esa ciudad, de Sumaria, yo creo que sí, que así es el nombre, ¿verdad? Ese gobernador le redactó una carta, porque él quería incluso que Pitágoras se quedara ahí, ayudándole. Y Pitágoras, cuando él fue invitado por él a una de esas reuniones, vamos a decir, por ese presidente de ese país, Pitágoras vio que solo había mucha hipocresía en esa parte y se quedó callado. Luego se va y él mismo redacta una carta para que los faraones de Egipto lo consideren a él, pero no vale de nada, porque esas cartas que se hizo son cartas mundanas. El conocimiento esotérico es algo interno que se consigue a través de los valores del alma. Eso no vale, que fulano me dio una carta, no. Para Dios, que le dio una carta al presidente, eso no le sirve a usted de nada. ¿Y sus hechos dónde están? El ejemplo que usted ha brindado en esta sociedad. Y fue rechazado 2 veces por los sacerdotes de Egipto. Y viajaba de un lugar a otro, pasando frío, hambre, todas las cosas del mundo, pero eso no lo detuvo. Ya luego que vieron que esos sacerdotes vieron que era tanta insistencia, esa alma tenía ese fervor ardiente de conquistar eso, fue aceptado para iniciarse en ese conocimiento. Y lo cual ahí tuvo una tempestad, porque ahí ocurrió una guerra en esos países. Luego él duró un tiempo también en Babilonia, donde ahí conoció a su mujer. Y entonces ahí vemos que ahí conoce mucho conocimiento interno en esos países, y dura ese tiempo, duró 20 años en ese tiempo en Egipto y en ese país, adquiriendo el conocimiento de sí mismo, es decir, autoexplorándose, viendo que el conocimiento viene desde su interior, y luego que está en nuestro interior, pues podemos manifestarlo en todo lo existente. Y es muy bonito y es muy bueno ver cómo él hace ese recorrido, y luego que está preparado regresa a su país natal, donde no fue aceptado, porque vio mucha codicia, vio unos defectos muy desarrollados, y hace un recorrido en varios países, y cuando llegaba a esos países que veía el desarrollo egoico que había, se alejaba, pero luego llegó a una gran ciudad llamada Crotona, donde ahí vio que las personas eran diferentes, les gustaban los deportes, la cultura.
Entonces ahí comienza, vamos a decir, ese inicio donde él coge eso, un puñadito de discípulos, inició con uno y le pagaba para que lo escuchara. Pero luego ese pobre muchacho, cuando vio la importancia de ese conocimiento, no aceptó su pago. Incluso mejor le pidió a él que si podía compartirlo con sus amigos. Y de ahí comenzó con 28 estudiantes. Luego eso se fue sumando de 28 y llegaron a 300, después fueron miles. Ahí en Crotona llegó a tener gran influencia en el Senado de ahí. Tuvo una gran influencia. Es importante mencionar que todo eso él lo logró, pero si nos vamos a un inicio, cuando él fue a Egipto, los egipcios no lo querían a él, porque los egipcios desconfiaban de los griegos, porque lo encontraban débiles, lo encontraban inconstantes en el trabajo. Sin embargo, a él se le pusieron tantas pruebas, tantos obstáculos, por 20 años, por un cuarto de su vida, por así decirlo, en el tiempo que tuvo de vida. Sin embargo, él entendió que era a través de su voluntad que iba a lograr su trabajo interno. A él no le importó que los demás desconfiaran de él o que pensaran que él no iba a poder lograr ese trabajo. Incluso al final de esos 20 años, él sabía aún más que los maestros de él. Y se consideró el segundo personaje de Grecia que pudo entrar a lo que era Egipto a hacerse, vamos a decir, hacedor de esos conocimientos. Porque el primero fue Tales de Miletos, aunque solamente duró 8 años, que en comparación con Pitágoras fue 20, entonces vamos a decir que en primera instancia sería Pitágoras, en verdad, el que más tiempo estuvo ahí, más pudo llevar ese conocimiento. Entonces, ya mencionando aquí esta parte del Senado y cómo le influyó a nivel político, vamos a pasar a nuestro segmento político. Si pasamos entonces aquí, vemos que Pitágoras también fue un ente que tuvo su efecto a nivel político. Aplicó sus principios a la educación de la juventud y a la vida del Estado, con la segunda intención de transformar poco a poco la organización política de las ciudades a imagen de aquel ideal filosófico y religioso. Es importante entender que para Pitágoras la ciencia y la religión, por tanto la política y la religión, no eran segmentos separados, sino que más bien eran dos factores insociables que son propios y únicos de cualquier estilo de vida. Es importante aquí hacer ese enfoque porque aunque su enfoque en cuanto a su escuela pitagórica era idealmente religioso, también estuvo su enfoque político, entendiendo que ambos debían de combinarse en esta parte. Tenemos entonces también aquí una imagen representando esa voluntad de él para cuando él fue a Crotona, cuando fue a Grecia, querer cambiar, vamos a decir, o sea, esa parte en la cual veía que principalmente las otras ciudades se manejaban a través de la demagogia, es decir, el empleo de halagos, falsas profetas por los líderes que eran populares, que era muy difícil de cumplir esas promesas, sin embargo las hacían para convencer al pueblo y convertirlo en un instrumento de esa propia ambición política que tenían esos líderes en ese momento. Sin embargo, ese era su enfoque, romper con toda esa parte, romper con todo, vamos a decirlo así, esa malla ilusión que le tenían al pueblo para liberarlo. Porque él entendía que la religión y la política debían ir uno para de verdad lograr, vamos a decirlo así, la estabilidad del Estado. Porque si el ser humano no cambia y tiene defectos, si tiene esa ambición y tiene esa codicia, y solamente tiene una democracia limitada entre un pequeño grupo de una clase social en específico, no podemos hablar de libertad. Entonces el ser humano, cuando tiene esos defectos psicológicos, ¿qué va a hacer? Solamente quiere beneficio para sí mismo. Y para realizar ese cambio internamente hay que tener de forma muy importante la religión. Por tanto, la religión, y para que un Estado pueda estar estable y con una democracia para todo el pueblo de manera equitativa, debemos de introducir ese cambio a nivel espiritual. Sabemos entonces que las grandes familias, que eran lo que formaban el Consejo de los 1000, eran aquellas personas que tenían el poder legislativo y que vigilaba el poder ejecutivo en ese entonces. Pero luego se formó lo que serían los 300, como mencionaba mi compañero aquí, y entonces esas, encabezado por Pitágoras, fueron entonces lo que fueron determinando
cómo iban a crear un Estado armónico, equilibrado y principalmente democrático en Crotona, donde estaba la sociedad madre para él. Vemos aquí una frase muy importante de este maestro que tenemos en pantalla. La libertad dijo un día a la ley, tú me estorbas, y la ley respondió a la libertad, yo te guardo. Es importante ahí entender algo. Nosotros tenemos un libre albedrío, pero al ser humano, el ser humano no ha podido entender que a pesar de existir ese libre albedrío, hay una ley. Igual que la Constitución, para traerlo a colación. Nosotros podemos volar el semáforo en rojo, tenemos el libre albedrío, nosotros podemos hacer y deshacer, violar, robar, hacer muchísimas cosas, es decir, estafar. Esa es nuestra libertad, porque nadie está siguiéndonos y diciéndonos qué o no hacer. Sin embargo, hay una Constitución, hay unas leyes que dictan si está bien o está mal y luego entonces habrá un castigo de por tal. Sin embargo, asimismo dice entonces la ley, yo te guardo a ti la libertad. Es decir, que la ley va de la mano con la libertad, no una sin la otra. Nosotros queremos un libre albedrío. Los gobernadores, los líderes quieren tener un libre albedrío, hacer lo que quieran con el pueblo, hacer lo que quieran con el Estado, hacer lo que quieran con los bienes, con todo lo que tiene que ver con ese producto de la sociedad. Pero hay una ley. Pero si nosotros no entonces combinamos esa ley con la parte religiosa, hay problemas, porque el ser humano lamentablemente ha perdido todas esas virtudes del alma, o las virtudes morales, por así decirlo, si nos vamos al plano físico. Y hay otra frase también, si podemos colocarla en pantalla, que hemos traído de Pitágoras. Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Que ahí podemos ver que no se hace ese enfoque en nuestra sociedad. Nosotros dejamos que los niños hagan y deshagan. Vemos que la mamá no le importa el niño, lo manda por donde quiera, no le importa su educación. El día de mañana, de ahí, ¿qué van a hacer? Van a ser una persona que no tiene educación, van a ser una persona sin principio, pueden hacer un futuro delincuente. Entonces nosotros nos hemos descuidado como sociedad, como padres, de que debemos de educar a ese niño, como dice ahí. Educando al niño no será necesario castigar al hombre. Entonces nosotros hacemos lo contrario. Dejamos que el niño haga lo que quiera, le damos lo que él quiera. Porque muchos padres piensan y dicen, yo le doy de todo porque como yo pasé por ahí, sé lo que... Entonces no enseñan al niño a adquirir valores, a tener principios, a que se gane muchas cosas que en verdad no se le pueden dar el gusto. Entonces, a veces, ese vamos a decir, mal ejemplo que se le da del padre, que si el niño le pidió un carro, se lo dan, que si el niño le pidió un bizcocho, se lo dan, que una paleta se lo dan, todo lo que pida, y si el niño, si no le da eso, el niño patalea, brinca y hasta un golpe le da. Entonces, estamos educando futuros delincuentes. Y luego después queremos encarcelar a esa persona cuando está mayor. Sin embargo, nosotros como padres somos los culpables de que vaya germinando esa semilla dañada, podrida. Y ese es el cambio que debemos de hacer nosotros en nuestra sociedad. Ya se puede retirar la imagen. Sí, y no tanto eso, sino nuestros líderes políticos, ¿de dónde salen? Salen de la sociedad. Entonces, si la sociedad está corrupta, si la sociedad está llena de malos vicios, no podemos exigir entonces líderes políticos, religiosos, líderes de lo que sea, que sean mejores. Si nosotros, la sociedad está corrompida, está sucia, entonces nosotros debemos de hacer ese cambio de forma individual para que la sociedad pueda ir cambiando. Recordando entonces aquí este enfoque de la parte política, que Pitágoras fue un liberador, un pacificador, que hoy en día no podemos hablar de que nuestra sociedad está diferente. Sabemos que nuestros líderes políticos lo que buscan es ese deseo ese amor propio, ese deseo de tener más para ellos, solamente para ellos y para las personas que les rodean, que tenemos una democracia restringida, sabemos que no hay equidad para toda la sociedad, lamentablemente, que tenemos una forma de gobierno que solamente está manejada en las manos de unos pocos. Y ese entonces era el enfoque que Pitágoras tenía, que hoy en día también deberíamos de lograr ese enfoque de pacificador y de liberadores. Nos vamos a unos pequeños cortes comerciales, no se muevan que ya regresamos. Nos quedamos por aquí. Bueno, mejor entonces todavía. Vamos a pasar entonces a una parte importante. Al inicio mencionábamos
que la escuela de Pitágoras era para la parte pública y para los iniciados. Se empezaba primero en la parte pública con lo que serían pruebas, ya sí, bueno, vamos a terminar esta partecita aquí, que íbamos con pruebas en las cuales que eran tanto físicas como morales principalmente, que se probaba lo que es el valor, la serenidad y la templanza de esa persona que quería adentrarse a este tipo de conocimiento, porque no todos podrían entrar. Debía de demostrarse de verdad ese amor hacia el conocimiento y que usted era una persona humilde, casta en todo el sentido de la palabra, con toda la preparación posible. Incluso había una prueba que se llamaba amor propio, en la cual se humillaba, era injuriado y calumniado el personaje o esa persona que quería entrar al conocimiento, pero todos aquellos que soportaban de forma serena y de una forma tranquila eran admitidos a aquella escuela. Pero seguían entonces pasando por diferentes pruebas, como la prueba del silencio, en la cual solo podían escuchar las enseñanzas del maestro y meditar sobre ellas, pero siempre en silencio, sin comentar absolutamente nada. Y luego de pasar por todas esas pruebas, entonces, vamos a decirlo así, el adepto hablaba sobre qué había aprendido, sobre toda su reflexión, toda su meditación. Y dependiendo de ese amor que sintiera y cómo se expresaba hacia lo que sería este conocimiento, entonces ya podía, vamos a decir, ser un iniciado, formar parte de este conocimiento. Ahora sí nos vamos a unos pequeños cortes comerciales, no se muevan que ya regresamos. Bien, continuando con nuestro programa, vamos a pasar de lleno a nuestro segmento bíblico porque el tiempo se nos está agotando y siempre es importante nosotros traer nuestro segmento bíblico en este programa. Tenemos en Apocalipsis 7, versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hemos traído este versículo para que usted vea que la Biblia hace enfoque muchas veces en números, y usted se quedará, ¿y qué significan todos estos números? 144,000 es la medida de hombre y medida de ángel, la medida que nosotros necesitamos para convertirnos en verdad en verdadero cosmos hombre, es decir, en un superhombre. Pero si sumamos esos 144,000, suma 9. Y 9 sabemos que tiene que ver con la novena esfera, es decir, que tiene que ver con la forja de los cíclopes, tiene que ver con el sexo, de donde sale todo, de donde se crea todo, por donde gira todo. Entonces, nosotros nos podemos convertir en superhombre, nos podemos convertir en esa medida de hombre, en esa medida de ángel, a través de la novena esfera. Y ve aquí, amigo televidente, cómo en Apocalipsis no haces este llamado y es a través de los números. Como el maestro Pitágoras hablaba, que también es un enfoque en cuanto al matrimonio, pero ya eso sería otra parte. Tenemos entonces nuestro segundo versículo en Primera de Pedro, versículo 3, de 2 al 4. Capítulo 3, versículo de 2 al 4. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Y ya hablamos de esto, que Pitágoras hizo un enfoque importantísimo sobre la sencillez en la vestimenta y en la adquisición de bienes. Señores, por más que nosotros hagamos tanta limpieza externa, el mejor vestido, el mejor peinado, las mejores prendas, etcétera, y también en los hombres, de nada sirve si internamente no hay oro, si internamente no vamos a labrar esa piedra, ese diamante. Es importante hacer ese enfoque, que nosotros debemos de pulirnos internamente y adquirir toda esa belleza externa, adquirirla internamente primero, porque sabemos que el interior es el reflejo del exterior. Y nuestro último versículo entonces en Mateo capítulo 23, del versículo 27 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de inequidad. Se dice que nosotros los gnósticos hablamos muy fuerte, pero miren ahí, la palabra del Cristo, de Dios encarnado, es más fuerte aún. Somos hipócritas, estamos llenos de inequidad internamente. Por nuestra concupiscencia es que tenemos nuestras enfermedades, por nuestra concupiscencia nosotros no somos más elevados a nivel político, a nivel social, a nivel espiritual. Somos sepulcros blanqueados. Externamente nos vemos muy limpios, muy santitos, pero internamente hay de nosotros porque somos puros demonios. Nosotros tenemos que saber que hay que cambiar internamente y eliminar esos defectos psicológicos, quitarnos esa máscara que nos da el ego. Entonces ese es nuestro enfoque y ese fue el enfoque también de Pitágoras. Vea usted cómo se relaciona todo este conocimiento de Jesús el Cristo, de Dios, etcétera, con el mensaje de Pitágoras. Esperamos que haya podido entender este programa del día de hoy, que se interese un poquito por diferentes maestros también, sabiendo que el primero es Jesús el Cristo. Y gracias por sintonizarnos. Que la paz del Cristo esté con todos y cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Y recuerden hacer su retrospección cada noche antes de acostarse. Buen provecho.